Gnosis, conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Bienvenidos a este curso de Gnosis en línea. Hoy continuamos con el estudio de la asignatura de Psicología Esotérica Gnóstica, con el tema número 20, que lleva por título La comprensión. La segunda fase o etapa en el trabajo psicológico sobre sí mismo es la comprensión, la cual tiene como finalidad analizar y juzgar la manera de actuar de cada defecto por separado. El ser y el saber deben equilibrarse mutuamente a fin de establecer en nuestra psiquis la llamarada de la comprensión. Cuando el saber es mayor que el ser, origina confusión intelectual de toda especie. Si el ser es mayor que el saber, puede dar casos tan graves como el del santo estúpido. Tal como lo platicamos en la lección anterior, en el terreno de la vida práctica conviene auto-observarnos con el propósito de autodescubrirnos. La vida práctica nos provee el gimnasio psicológico mediante el cual podemos descubrir nuestros defectos. En estado de alerta percepción, alerta novedad, podremos verificar directamente que los defectos escondidos afloran espontáneamente. Es claro que defecto descubierto debe ser trabajado conscientemente con el propósito de separarlo de nuestra psiquis. Ante todo, no debemos identificarnos con ningún yo defecto, si es que en realidad deseamos eliminarlo. Si estamos parados sobre una tabla y deseamos levantar esta para colocarla arrimada a una pared, no sería posible esto si continuáramos parados sobre ella. Obviamente, debemos empezar por separar a la tabla de sí mismos, retirándonos de la misma y luego con nuestras manos, levantar la tabla y colocarla recargada al muro. Similarmente, no debemos identificarnos con ningún agregado psíquico, si es que en verdad deseamos separarlo de nuestra psiquis. Cuando uno se identifica con tal o cual yo, de hecho lo fortifica en vez de desintegrarlo. Supongamos que un yo cualquiera de lujuria se adueña de los rollos que tenemos en el centro intelectual para proyectar en la pantalla de la mente escenas de lascivia y morbosidad sexual. Si nos identificamos con tales cuadros pasionarios, indudablemente aquel yo lujurioso se fortificará tremendamente. Mas si nosotros, en vez de identificarnos con esa entidad, la separamos de nuestra psiquis considerándola como un demonio intruso, obviamente habrá surgido en nuestra intimidad la comprensión creadora. Posteriormente, podríamos darnos el lujo de enjuiciar analíticamente a tal agregado, con el propósito de hacernos plenamente conscientes del mismo. Lo grave de las gentes consiste precisamente en la identificación y esto es lamentable. Si las gentes conocieran la doctrina de los muchos, si de verdad entendieran que ni su propia vida les pertenece, entonces no cometerían el error de la identificación. Escenas de ira, cuadros de celos, etc., en el terreno de la vida práctica, resultan útiles cuando nos hallamos en constante autoobservación psicológica. Entonces comprobamos que ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras acciones nos pertenecen. Incuestionablemente múltiples yoes intervienen como intrusos de mal agüero para poner en nuestra mente pensamientos y en nuestro corazón emociones y en nuestro centro motor acciones de cualquier clase. Es lamentable que no seamos dueños de sí mismos, que diversas entidades psicológicas hagan de nosotros lo que les viene en gana. Desafortunadamente, ni remotamente sospechamos lo que nos sucede y actuamos como simples marionetas controladas por hilos invisibles. Lo peor de todo esto es que en vez de luchar por independizarnos de todos estos tiranuelos secretos, cometemos el error de vigorizarlos y esto sucede cuando nos identificamos. Cualquier escena callejera, cualquier drama familiar, cualquier riña tonta entre cónyuges, se debe indubitablemente a tal o cual yo, y esto es algo que jamás debemos ignorar. La vida práctica es el espejo psicológico donde podemos vernos a sí mismos, tal cual somos. Pero ante todo, debemos comprender la necesidad de vernos a sí mismos, la necesidad de cambiar radicalmente. Solo así tendremos ganas de observarnos realmente. Quien se contenta con el estado en que vive, el necio,
el retardatario, el negligente, no sentirá nunca el deseo de verse a sí mismo, se querrá demasiado, y en modo alguno estará dispuesto a revisar su conducta y su modo de ser. En forma clara diremos que en algunas comedias, dramas y tragedias de la vida práctica, intervienen varios yoes que son necesarios comprender. En cualquier escena de celos pasionarios, entran en juego yoes de lujuria, ira, amor propio, celos, etc., que posteriormente deberán ser enjuiciados analíticamente, cada uno por separado, a fin de comprenderlos íntegramente con el evidente propósito de desintegrarlos totalmente. La comprensión resulta muy elástica, por ello necesitamos ahondar cada vez más profundamente. Lo que hoy comprendimos de un modo, mañana lo comprenderemos mejor. Miradas las cosas desde este ángulo, podemos verificar por sí mismos cuán útiles son las diversas circunstancias de la vida, cuando en verdad las utilizamos como espejo para el autodescubrimiento. En modo alguno, trataríamos jamás de afirmar que los dramas, comedias y tragedias de la vida práctica resultan siempre hermosos y perfectos. Tal afirmación sería descabellada. Sin embargo, por absurdas que sean las diversas situaciones de la existencia, resultan maravillosas como gimnasio psicológico. El trabajo relacionado con la disolución de los diversos elementos que constituyen el mí mismo resulta espantosamente difícil. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Entre el perfume delicioso de los templos se esconde el delito. El delito a veces se vuelve tan refinado que se confunde con la santidad, y tan cruel que se llega a parecer a la dulzura. El delito se viste con la toga del juez, con la túnica del maestro, con el ropaje del mendigo, con el traje del Señor y hasta con la túnica del Salvador. Comprensión es fundamental, más en el trabajo de disolución de los agregados psíquicos, no es todo, como veremos en la siguiente lección. Algunos psicólogos simbolizan a la conciencia como un cuchillo capaz de separarnos de lo que está pegado a nosotros y nos extrae la fuerza. Creen tales psicólogos que la única manera de escapar al poder de tal o cual yo es observarlo cada vez con más claridad, con el propósito de comprenderlo para volvernos conscientes del mismo. Piensan esas gentes que así uno se separa eventualmente de este o aquel yo, aunque sea por el grosor del filo de un cuchillo. De esta manera, dicen, el yo separado por la conciencia parece como una planta cortada. Hacerse consciente de cualquier yo, según ellos, significa separarlo de nuestra psiquis y condenarlo a muerte. Incuestionablemente tal concepto, aparentemente muy convincente, falla en la práctica. El yo que mediante el cuchillo de la conciencia ha sido cortado de nuestra personalidad, arrojado de casa como oveja negra, continúa en el espacio psicológico, se convierte en demonio tentador, insiste en regresar a casa, no se resigna tan fácilmente, de ninguna manera quiere comer el pan amargo del destierro. Busca una oportunidad y al menor descuido de la guardia se acomoda nuevamente dentro de nuestra psiquis. Lo más grave es que dentro del yo desterrado, se encuentra siempre embotellada cierto porcentaje de esencia, de conciencia. Todos esos psicólogos que así piensan, jamás han logrado disolver ninguno de sus yoes, en realidad han fracasado. Por mucho que se intente evadir la cuestión esa del Kundalini, el problema es muy grave. En realidad el hijo ingrato no progresa jamás en el trabajo esotérico sobre sí mismo. Obviamente el hijo ingrato es todo aquel que desprecia a Isis, nuestra divina madre cósmica, particular, individual. Isis es una de las partes autónomas de nuestro propio ser, pero derivado, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, el Kundalini. Ostensiblemente, solo Isis tiene poder absoluto para desintegrar a cualquier yo, esto es irrefutable, irrebatible, incontrovertible. Kundalini es una palabra compuesta, Kunda viene a recordarnos al abominable órgano kundartiguador, Lini es un término atlante que significa fin. Kundalini quiere decir, fin del abominable órgano kundartiguador. Es pues urgente no confundir al Kundalini con el kundartiguador.
La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes se encuentra enroscada 3,5 veces dentro de cierto centro magnético ubicado en el hueso coxígeo, base de la espina dorsal. Cuando la serpiente sube, es el kundalini; cuando baja, es el abominable órgano kundartiguador. Mediante el tantrismo blanco, la serpiente asciende victoriosa por el canal medular espinal, despertando los poderes que divinizan. Mediante el tantrismo negro, la serpiente se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Así es como muchos se convierten en demonios terriblemente perversos. Quienes cometen el error de atribuirle a la serpiente ascendente todas las características izquierdas y tenebrosas de la serpiente descendente, fracasan definitivamente en el trabajo sobre sí mismos. Las malas consecuencias del abominable órgano kundartiguador solo pueden ser aniquiladas con el kundalini. No está de más aclarar que tales malas consecuencias están cristalizadas en el yo pluralizado de la psicología revolucionaria. El poder hipnótico de la serpiente descendente tiene a la humanidad sumergida en la inconsciencia. Solo la serpiente ascendente, por oposición, puede despertarnos. Esta verdad es un axioma de la sabiduría hermética. Ahora comprenderemos mejor la honda significación de la palabra sagrada kundalini. La voluntad consciente está siempre representada por la mujer sagrada, María, Isis, que aplasta la cabeza de la serpiente descendente. El maestro Samael Aun Weor, patriarca único de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, en sus obras escritas dice lo siguiente: tratándose de comprender fundamentalmente cualquier defecto de tipo psicológico, debemos sincerarnos con nosotros mismos. Desafortunadamente Pilatos, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, nunca tiene la culpa, jamás reconoce sus errores. Sin evasivas de ninguna especie, sin justificaciones y sin disculpas, debemos reconocer nuestros propios errores. Es indispensable autoexplorarnos para autoconocernos profundamente y partir de la base cero radical. El fariseo interior es óbice para la comprensión. Presumir de virtuoso es absurdo. Alguna vez hice a mi gurú la siguiente pregunta: ¿existe alguna diferencia entre tu mónada divina y la mía? El maestro respondió: ninguna, porque tú y yo, y cada uno de nosotros, no es más que un mal caracol entre el seno del Padre. Enjuiciar a otros y calificarlos de magos negros resulta incongruente, porque toda humana criatura, mientras no haya disuelto el yo pluralizado, es más o menos negra. Autoexplorarse íntimamente es ciertamente algo muy serio. El ego es realmente un libro de muchos tomos. Conviene beber del vino de la meditación en la copa perfecta de la concentración. Atención plena, natural y espontánea en algo que os interesa, sin artificio alguno, es en verdad concentración perfecta. Cualquier error es polifacético y se procesa fatalmente en las 49 guaridas del subconsciente. El gimnasio psicológico es indispensable, afortunadamente lo tenemos, y este es la misma vida, el sendero del hogar doméstico con sus infinitos detalles, muchas veces dolorosos, es el mejor salón del gimnasio. El trabajo fecundo y creador, mediante el cual nos ganamos el pan de cada día, es otro salón de maravillas. Muchos aspirantes a la vida superior anhelan con desesperación evadirse del lugar donde trabajan, no circular más por las calles de su pueblo, refugiándose en el bosque con el propósito de buscar la liberación final. Esas pobres gentes son semejantes a los muchachos majaderos que huyen de la escuela, que no asisten a clases, que buscan escapatorias. Vivir de instante en instante, en estado de alerta percepción, alerta novedad, como el vigía en época de guerra, es urgente, indispensable, si en realidad queremos disolver el yo pluralizado. En la interrelación humana, en la convivencia con nuestros semejantes, existen infinitas posibilidades de autodescubrimiento. Es incuestionable, y cualquiera lo sabe, que en la interrelación los múltiples defectos que llevamos escondidos entre las ignotas profundidades del subconsciente afloran siempre naturalmente, espontáneamente, y si estamos vigilantes, entonces los vemos, los descubrimos.
Empero, es obvio que la autovigilancia debe siempre procesarse de momento en momento. Defecto psicológico descubierto debe ser íntegramente comprendido en los distintos recovecos de la mente. No sería posible la comprensión de fondo sin la práctica de la meditación. Cualquier defecto íntimo resulta multifacético y con diversos enlaces y raíces que debemos estudiar juiciosamente. La autorrevelación es posible cuando existe comprensión íntegra del defecto que sinceramente queremos eliminar. Autodeterminaciones nuevas surgen de la conciencia cuando la comprensión es unitotal. Análisis superlativo es útil si se combina con la meditación profunda. Entonces brota la llamarada de la comprensión. La disolución de todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego se precipita si sabemos aprovechar hasta el máximo las peores adversidades. Los difíciles gimnasios psicológicos en el hogar, o en la calle, o en el trabajo, nos ofrecen siempre las mejores oportunidades. Codiciar virtudes resulta absurdo. Mejor es producir cambios radicales. El control de los defectos íntimos es superficial y está condenado al fracaso. Cambios de fondo es lo fundamental, y esto solo es posible comprendiendo íntegramente cada error, eliminando los agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo. Debemos establecer en nuestra conciencia cimientos adecuados para la acción recta. Los cambios superficiales de nada sirven, necesitamos con urgencia inaplazable cambios de fondo. Comprensión es lo primero, eliminación lo segundo. En ese mundo de la comprensión, todo es abstracto y aparentemente incoherente. Esto de la incoherencia es cuando se dan los primeros pasos en el mundo de la comprensión. La mente y el universo psicológico se encuentran en un gran caos, y por eso no hay concatenación de ideas, sentimientos, etc. En los 49 niveles del subconsciente se encuentran gran cantidad de archivos con poderosa información, pero, lastimosamente, en desorden y anarquía. Cuando se trabaja en el mundo de la comprensión, las imágenes y palabras surgen en forma de koanes. En los primeros trabajos sobre la comprensión de los defectos, se hace necesaria la ayuda del sueño. En esta acción comprensiva, se llega a niveles confusos, donde las imágenes no tienen coherencia, y donde el color aún no posee nitidez, es decir, no posee mucho brillo. Uno de los principales obstáculos en la comprensión de un defecto es el de no poder fijar el elemento psicológico en estudio, porque la mente tiende a la distracción. En el mundo de la comprensión, cuando se trata de trabajar sobre un yo, todo se torna oscuro, no se puede ver absolutamente nada, y la conciencia pierde por momentos su lucidez, cayendo rápidamente en la fascinación. La corriente de pensamientos y sentimientos es óbice para llegar a comprender un defecto. Al nosotros querer comprender un yo, caemos en un vacío oscuro, en una especie de amnesia en la que no sabemos qué es lo que estamos haciendo, quiénes somos y dónde estamos. La fuerza de Eros y la energía creadora son los ayudantes más perfectos para la comprensión. La energía creadora, transmutada o sublimada durante la magia sexual, sin eyaculación de la entidad del semen, abre los 49 niveles del subconsciente, haciendo salir de ellos todos los yoes que tenemos escondidos. Estos agregados psíquicos surgen en forma de drama, comedia, película y a través de símbolos y parábolas. Escrito está que la clave de la comprensión se encuentra en estas tres llaves psicológicas: imaginación, inspiración e intuición. En el umbral misterioso del templo de Delfos, existía grabada en la piedra viva una máxima griega que decía: Nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. El estudio de sí mismo, la serena reflexión, es obvio que en última instancia concluye en la quietud y en silencio de la mente. Cuando la mente está quieta y en silencio, no solo en el nivel superficial, intelectual, sino en todos y cada uno de los 49 departamentos subconscientes, adviene entonces lo nuevo. Se desembotella la esencia, la conciencia,
y viene el despertar del alma, el éxtasis y el samadhi. La práctica diaria de la meditación nos transforma radicalmente. Las gentes que no trabajan en la aniquilación del yo, viven mariposeando de escuela en escuela, y no encuentran su centro permanente de gravedad, mueren fracasadas sin haber logrado la autorrealización íntima del ser. El despertar de la conciencia solo es posible mediante la liberación y emancipación del dualismo mental, del batallar de las antítesis, del oleaje intelectual. Cualquier lucha subconsciente, infraconsciente o inconsciente, se convierte en una traba para la liberación de la esencia. Toda batalla antitética, por insignificante e inconsciente que sea ella, acusa, en los infiernos atómicos del hombre, puntos oscuros desconocidos. Observar y conocer esos aspectos infrahumanos del sí mismo resulta indispensable para lograr la absoluta quietud y silencio de la mente. Solo en ausencia del yo es posible experimentar y vivir la revolución integral y la revolución de la dialéctica. A continuación enseñaremos la didáctica concreta para la eliminación del yo psicológico. La terapéutica Blue Time, o terapéutica del reposo, sirve para eliminar de nuestro interior esos egos o agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos. Es un excelente medio para perfeccionarnos ya que nos permite reflexionar sobre lo que hemos vivido y al hacerlo, podemos mejorar nuestro futuro. El Blue Time es una poderosa técnica del psicoanálisis, tiene reglas básicas, sin las cuales resultaría imposible emanciparnos de los grilletes mortificantes de la mente. Estas reglas son: primero, relajación, se inicia partiendo del sistema muscular, sistema endocrino, sistema sanguíneo, sistema respiratorio, sistema nervioso y el sistema celular con el sistema atómico. El proceso de apaciguamiento de la tensión física, de la tensión nerviosa y emocional es imprescindible si queremos descubrirnos a nosotros mismos. Es indispensable aprender a relajar el cuerpo para la meditación. Ningún músculo debe quedar en tensión. Es urgente provocar y graduar el sueño a voluntad. Es evidente que de la sabia combinación de sueño y meditación resulta eso que se llama iluminación. Segundo, retrospección, que se busca a través de la retrospección. El humanoide intelectual, debido a la vida mecánica que vive diariamente, se olvida de sí mismo y cae en la fascinación, anda con la conciencia dormida sin recordar qué hizo en el instante de levantarse, desconociendo los primeros pensamientos del día, sus actuaciones y lugares donde ha estado. La retrospección tiene como finalidad la toma de conciencia de todas las actuaciones o acciones del pasado. Al realizar la retrospección en la meditación, no pondremos objeciones a la mente, traeremos el recuerdo de las situaciones del pasado, desde el instante en el que se inicie la retrospección hasta el momento de la vida que nosotros deseemos. Cada recuerdo debemos estudiarlo sin identificarnos con él. Tercero, reflexión serena. Primeramente, hay que hacernos plenamente conscientes del estado de ánimo en el que nos encontramos antes de que surja cualquier pensamiento. Observar serenamente nuestra mente, poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla del intelecto. Es perentorio convertirnos en vigías de nuestra propia mente durante cualquier actividad agitada y detenernos por un instante para observarla. Cuarto, psicoanálisis, indagar, inquirir, investigar la raíz y el origen de cada pensamiento, recuerdo, afecto, emoción, sentimiento, resentimiento, etc., conforme van surgiendo en la mente. Durante el psicoanálisis se deberá examinar, aquilatar e inquirir sobre el origen, causa, razón o motivo fundamental de todo pensamiento, recuerdo, imagen y asociación, conforme van surgiendo desde el fondo del subconsciente. Quinto, mantralización o koan. Los objetivos de esta etapa son: mezclar dentro de nuestro universo interior las fuerzas mágicas de los mantras o koanes. Despertar conciencia. Acumular íntimamente átomos crísticos de altísimo voltaje. En este trabajo psicológico, el intelecto debe asumir un estado receptivo, íntegro, unitotal, pleno,
tranquilo y profundo. Con los koanes o frases que descontrolan a la mente se logra el estado receptivo unitotal. Los mantras son palabras de poder. Las vibraciones de las palabras, de esas letras, de esas múltiples combinaciones de sonidos, despierta los poderes latentes en el ser humano. El koan es una fórmula didáctica anclada en una pregunta en apariencia absurda. El koan tiene como objetivo romper las pautas normales de pensamiento e introducirse en una súbita conciencia de iluminación. Ejemplos para la meditación. ¿Quién recita el nombre del Buda? Otro ejemplo, si todas las cosas se reducen a la unidad. ¿A qué se reduce dicha unidad? Sexto, análisis superlativo. Consiste en un conocimiento introspectivo de sí mismos. Introvertirnos es indispensable durante la meditación de fondo. En este estado, se trabajará en el proceso de la comprensión del yo o defecto que se quiere desintegrar. El estudiante gnóstico se concentrará en el agregado psicológico y lo mantendrá en la pantalla de la mente. Ante todo, es indispensable ser sincero consigo mismo. El análisis superlativo consta de dos fases, que son autoexploración, indagar en lo profundo de la conciencia y en los 49 niveles del subconsciente, cuando fue la primera vez en la vida que se manifestó el defecto, cuando fue la última, y en qué momentos es que tiene más fuerza para manifestarse. Autodescubrimiento, investigar cuáles son los alimentos del yo. Fraccionar y dividir al defecto en varias partes y estudiar cada una de estas para lograr conocer de qué clase de yoes proviene y qué clase de yoes derivan de él. Séptimo, autojuicio, sentar al defecto en estudio en el banquillo de los acusados. Traer a juicio los daños que ocasiona a la conciencia y los beneficios que traería a nuestra vida la aniquilación del defecto que se está juzgando. Octavo, oración. A la Divina Madre Kundalini, la Madre interior e individual, se le pedirá con mucho fervor. Se le hablará con franqueza e introvertiendo todos los defectos y fallas que tenemos para que ella, que es la única capaz de desintegrar los yoes, los desintegre hasta su misma raíz. Resulta agradable e interesante asistir, cada vez que se pueda, a las salas de meditación presentes en los centros gnósticos. Es imprescindible practicar la meditación siempre con los ojos cerrados, a fin de evitar las percepciones sensoriales externas. Si después de ver el presente video, anhelas recibir la sabiduría gnóstica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y participar de nuestros cursos gratuitos de Gnosis en línea.